Descubre la aterradora leyenda de los Ajayu en las construcciones de Bolivia. Conoce el ritual de los emparedados y por qué se cree que los puentes más grandes de Latinoamérica sostienen su estructura sobre sacrificios humanos reales. Pónganse cómodos, relájense y acérquense a la luz para que hablemos de la oscuridad. Soy el Cuentacuentos. No es solo cemento, escrito por el Cuentacuentos. No busquen mi nombre en las planillas de la constructora, porque ahí solo figuro como un número más que cobraba por jornal en la década de los 90. En ese entonces, construir un puente de los Yungas no era cuestión de cálculos de resistencia. Era una guerra contra el monte. La selva paceña es traicionera. Un día te regala un sol que te ampolla la nuca y al siguiente te manda una mazamorra, una luz de lodo y piedra que se lleva por delante excavadoras, campamentos y esperanzas. Yo era un ayudante de primera, lo que en cristiano significa que era el que se metía en los huecos más profundos para verificar que el lecho de roca estuviera firme. Trabajábamos para una empresa que había ganado la licitación para el puente El Suspiro. El nombre le venía de una curva cerrada donde más de un camionero se había ido al vacío, dejando solo el rastro de sus luces perdiéndose en la neblina. El jefe de obra era el ingeniero Santibáñez, un tipo de ciudad, de esos que creen que el mundo se arregla con un nivel láser y un casco blanco impecable. Pero el que mandaba de verdad era el capataz Quispe. Quispe tenía la piel curtida como el cuero de una bota vieja y unos ojos pequeños, que siempre parecían estar mirando algo que los demás no veíamos. Él sabía que la montaña estaba enojada. Don Quispe, el encofrado del pilar central se volvió a ceder esta mañana. Le dije una tarde mientras me sacudía el polvo de la ropa. Era la tercera vez en la semana. No había explicación lógica. Los pernos eran nuevos y la presión del vaciado era la correcta. Pero el concreto simplemente se desparramaba como si la tierra lo escupiera. Quispe mascó su bolo de coca en silencio. Escupió un jugo verde y espeso sobre la grava y me miró con una lástima que me heló la sangre. Es que la Pachamama tiene hambre, pues, sobrino. Me contestó con esa calma que tienen los que ya aceptaron una tragedia. El río está pidiendo su pago. Ustedes los jóvenes creen que el cemento pega con agua, pero aquí arriba, el cemento pega con voluntad. Y si no hay un espíritu que quiera cuidar la obra, esta se cae. Yo me reí. En ese tiempo uno es soberbio. Creía en la física, en el torque de los tornillos y en la fuerza de la mezcladora. Pero esa misma noche, un rayo seco, de esos que caen sin lluvia, partió la grúa principal a la mitad. El estruendo despertó a todo el campamento. La estructura de hierro, que debía levantar las vigas de 20 toneladas, quedó retorcida como un alambre de gallinero. A la mañana siguiente no llegó el servicio técnico de La Paz. Llegó una camioneta vieja, cargada con cajas de cerveza, botellas de alcohol de 90 grados y 3 tipos que no parecían obreros. Eran ayllús, de las comunidades altas, hombres que hablaban poco y olían a humo y a tiempo antiguo. Santibáñez, el ingeniero, estaba pálido. Lo vi discutir con Quispe detrás de la caseta de herramientas. Es una locura, Quispe. Me van a meter preso. Esto es una obra civil, no un ritual de pueblo. Gritaba el ingeniero, aunque se le notaba que el miedo le ganaba la ética. Ingeniero, si no ajustamos el pilar norte hoy mismo, mañana la montaña se traga el campamento entero. ¿Usted quiere terminar el puente o quiere seguir enterrando maquinaria? El tío ya aceptó el trato. Solo falta el envase. El envase. Así llamaban a la víctima. No buscaban a alguien importante.
Buscaban a un paria, a alguien que no tuviera familia, que preguntara por él. Un lumpen, de los que bajan de la ciudad buscando unos pesos para seguir bebiendo. Y ahí apareció el compa, Lucho. Lucho era un tipo alegre, pero ya se había bebido el alma hacía años. Trabajaba cargando bolsas de cemento a cambio de comida y sobre todo, de trago. Esa tarde el capataz Quispe fue inusualmente generoso con él. Vení, compa, sentate con nosotros. Has trabajado duro, te mereces una alegría. Le dijo pasándole una botella de plástico que contenía una mezcla de Zingani y alcohol puro. Yo observaba desde la sombra de la excavadora. Sentía un nudo en el estómago, una presión en el pecho que me decía que me largara de ahí, que tirara el casco y corriera hasta Coroico sin mirar atrás. Pero el hambre es más fuerte que la conciencia, y en ese momento el trabajo escaseaba. Empezaron con la chaya. Para los que no sepan, es un ritual andino ancestral de ofrenda y agradecimiento a la Pachamama o a la Madre Tierra. Rociaron alcohol en las 4 esquinas del pilar, quemaron mesa, ofrenda de hierbas, dulces y lanas de colores, y el humo blanco y denso empezó a trepar por las paredes del barranco. El cumpa Lucho reía, cantaba guaños desafinados y abrazaba a Quispe como si fuera su hermano de sangre. No sabía que lo estaban preparando para el abrazo del oso, como le decían al vaciado de concreto nocturno. Cuando la luna se escondió detrás de los picos del Illimani, el ambiente cambió. El ruido de la selva se apagó, como si los pájaros y los bichos también tuvieran miedo de lo que iba a pasar. Quispe me hizo una seña. Subí a la mezcladora, sobrino. Cuando yo te avise, abres la compuerta. No antes, no después. Y por lo que más quieras, no mires hacia abajo, solo mira la palanca. El cumpa Lucho ya no cantaba. Estaba en un estado de sopor absoluto. Sus ojos estaban casi en blanco, pero seguía de pie, sostenido por 2 de los hombres que habían llegado en la camioneta. Lo llevaron hacia el borde del encofrado del Pilar Norte, un hueco de 12 metros de profundidad, reforzado con una red de varillas de acero que parecían las costillas de un gigante. Es por el bien de todos, compa. Vas a ser eterno. Vas a ser el alma de este puente. Susurró Quispe, mientras le colgaba un amuleto de piedra en el cuello. Lo bajaron con un arnés, despacio, como quien baja un tesoro. Lo sentaron en el fondo, sobre la base de roca firme. Lucho se acomodó, balbuceó algo sobre su madre y se quedó dormido con la cabeza apoyada en el acero frío. ¡Ahora!, gritó Quispe. Mis manos temblaban tanto que casi no pude accionar la palanca. Escuché el rugido del motor de la mezcladora y luego ese sonido húmedo, pesado, prolongado. El concreto gris, denso como la lava, empezó a caer en el vacío. El sonido del concreto cayendo al fondo del pilar es algo que no se me va a borrar del oído ni aunque me huelen la tapa de los sesos. No es como el agua, que salpica. Es un sonido sordo, un golpe de lodo pesado que sofoca cualquier intento de vida. Esa noche el silencio que siguió al vaciado fue más aterrador que los gritos que yo esperaba escuchar. El compa Lucho no gritó. Quizás el alcohol le durmió los nervios, o quizás la presión del cemento le colapsó los pulmones antes de que pudiera entender que su tumba era el progreso de Bolivia. El ingeniero Santibáñez se quedó mirando el hueco, con el casco en la mano y los ojos perdidos. Se veía pequeño, como si se hubiera encogido. Quispe, en cambio, se veía crecido. Se acercó a la mezcladora, me puso una mano en el hombro, que todavía me vibraba por el esfuerzo de la palanca, y me dijo al oído: ya está, sobrino. Ahora el puente tiene dueño. Ahora sí va a aguantar. Durante los siguientes 3 días, el campamento fue un cementerio de vivos. Nadie hablaba de Lucho. Si alguien preguntaba por él, los capataces decían que se había ido a Caranavi,
que se había cansado de la picadura de los mosquitos y se había largado con su paga. Pero todos sabíamos por qué el Pilar Norte, ese que antes se rajaba con solo mirarlo, ahora lucía una superficie lisa, perfecta, casi brillante bajo la luz de la luna. El problema empezó cuando el concreto empezó a fraguar de verdad. En la ingeniería el fraguado es cuando el cemento suelta el calor, cuando se endurece y se vuelve piedra. Pero en el suspiro, el Pilar Norte no soltaba calor. Parecía que tuviera fiebre. Maestro Quispe, toque esto. Le dije una madrugada, mientras hacíamos la ronda de guardia. Puse su mano sobre la superficie del pilar. Estaba caliente, pero no con ese calor químico del cemento fresco. Era un calor rítmico. Si pegabas la oreja a la madera del encofrado que todavía protegía la columna, podías oírlo. Muy leve. Como si en el centro de ese mole de 10 metros de ancho hubiera un corazón enorme intentando bombear a través de la piedra. Quispe nos inmutó. Es el ajayo que se está acomodando, Dijo secamente. El alma tiene que estirarse para llenar todos los huecos de la columna. Si no se estira, quedan burbujas de aire, y por ahí entra la falla. Déjalo que trabaje. Pero el ingeniero Santibáñez no tenía la misma paz. Empezó a beber. Él, que era de etiqueta y whisky fino, ahora andaba con su botellita de Singani de contrabando metida en el bolsillo del chaleco reflectante. Una noche me lo encontré llorando frente a los planos. No son los cálculos, muchacho. Me dijo con la voz pastosa. Revise la resistencia del suelo, el coeficiente de expansión, la carga del viento, todo está bien. Pero anoche soñé que el puente era un brazo humano que salía del cerro y que, si yo caminaba por encima, los dedos se cerraban para aplastarme. El hombre estaba perdiendo el juicio, y no era el único. Los obreros más viejos empezaron a dejar ofrendas en la base del pilar, puñados de coca, cigarrillos prendidos que se consumían solos, incluso un poco de sangre de gallina. No lo hacían por devoción, sino por miedo, porque el pilar había empezado a llorar. A la semana del vaciado, empezaron a aparecer unas manchas húmedas en el concreto, justo a la altura donde calculábamos que había quedado Lucho. No era agua de filtración, era un líquido espeso, salado, que dejaba un rastro blanco al secarse, como las lágrimas que se quedan pegadas a la cara de un huérfano. El cumpa está triste, Susurraban los peones en el rancho mientras comíamos el fideucho. Está viendo que nosotros seguimos comiendo y él está ahí, amarrado al fierro. Fue entonces cuando ocurrió el primer accidente después del ajuste. No fue una falla de la obra, fue algo más feo. Un ayudante nuevo, un chico que no sabía nada del sacrificio, subió a la parte más alta del pilar para retirar unos pernos. Dicen que no había viento, que el chico tenía su arnés bien puesto y que no era propenso al mareo. Pero los que estábamos abajo vimos cómo, de repente, se quedó rígido, como si alguien le hubiera hablado al oído. Miró hacia abajo, soltó las manos y se tiró de cabeza. Lo más horrible no fue la caída, fue que al chocar contra la base del pilar no hubo el ruido de huesos rotos contra el suelo. Hubo un sonido de succión. Vimos como su cuerpo quedó pegado al concreto del pilar norte, y por más que tratamos de tirar de él, parecía que la columna lo estaba intentando absorber. Tuvimos que usar unas palancas para despegarlo. Quispe llegó corriendo, y en lugar de ayudar, empezó a insultar al muerto. ¡Malagradecido! Le gritaba al cadáver. El cumpa te pidió permiso y vos no le diste importancia. Ahora el puente tiene hambre otra vez. Esa noche el ingeniero Santibáñez desapareció. No se llevó su camioneta, ni su ropa, ni sus planos. Solo dejó una nota que decía: El concreto no es eterno, pero la culpa sí.
Algunos dicen que se tiró al río Coroico, otros que se internó en la selva hasta que los jaguares le quitaron el miedo. Pero yo sé la verdad. Yo vi a Quispe y a los otros hombres de la camioneta vieja merodeando la cabaña del ingeniero con otra botella de alcohol y una soga de nylon. El puente, como todos sabemos, necesitaba un segundo pilar para completarse, el pilar del sur. Y para que el puente sea estable, dicen los que saben de estas sombras, las almas deben ser pares, una que mira al norte y otra que mira al sur. Así el puente no se tuerce. Yo me quedé solo en la mezcladora esa segunda noche. No me dejaron irme. Quispe me puso una escopeta recortada cerca de la pierna y me dijo: Falta el otro pilar, sobrino. Opera la palanca y pensa en tu familia. Si este puente no se termina, la empresa no paga. Y si no paga, ni tus hijos ni nadie come. El ingeniero ya aceptó su nuevo cargo. Ahora es consultor eterno de la estructura. dijo esbozando una pequeña sonrisa. Esta vez, cuando accioné la palanca, el llanto sí se escuchó. Fue un grito ahogado por el cemento. Un gorgoteo que duró lo que tarda en llenarse el primer metro del encofrado. El ingeniero Santibáñez, con toda su ciencia y títulos, terminó siendo el refuerzo de la columna sur. Cuando terminamos, el sol estaba saliendo por detrás de los nevados. El puente, el Suspiro, estaba completo en sus bases. Parecía una obra maestra de la ingeniería moderna, imponente, gris y silenciosa. Pero cuando el viento soplaba entre los cables de acero, el sonido no parecía el de un silbido. Era como si dos personas discutieran bajo tierra. Era un murmullo incesante entre el norte y el sur, que te hacía vibrar la planta de los pies. Yo cobré mi jornal y me fui ese mismo día. No esperé a la inauguración. No quería ver al prefecto cortando la cinta roja, ni a los curas bendiciendo con agua bendita en las columnas que ya habían sido bautizadas, con algo mucho más espeso. Han pasado 30 años desde que el último camión de cemento abandonó el sector del Suspiro. Hoy los yungas tienen carreteras nuevas, túneles iluminados y asfalto del bueno, pero el puente viejo sigue ahí, como un esqueleto de concreto que se niega a ser reclamado por la maleza. Yo volví hace una semana, no por nostalgia, sino porque el pecho me pesaba más que la conciencia, y necesitaba saber si los latidos que había escuchado anteriormente se habían detenido. Conducía mi vehículo. Kilómetros antes bajé un poco la movilidad. Me detuve y caminé por la orilla del precipicio. El aire de la selva sigue oliendo a tierra mojada y a esa humedad que te cala los huesos. Al acercarme al puente, noté que algo estaba mal. No es que estuviera derruido, al contrario, se veía demasiado firme. Las estructuras de los 90 ya deberían tener grietas. El hierro debería estar asomando como costillas rotas por el salitre del ambiente. Pero los dos pilares, el norte y el sur, estaban impecables. Eran dos lápidas grises, lisas y frías, sosteniendo el peso de todo, aunque ya casi nadie cruza por aquí. Me senté en la entrada del viaducto y saqué una bolsa de coca. Empecé a mascar en silencio, mirando hacia el fondo del barranco donde el río Coroico ruge como un animal encerrado. Todavía se escuchan, ¿no ve, jefecito? Dijo una voz a mis espaldas. Casi se me sale el corazón por la boca. Era un hombre viejo, más que yo, con la cara surcada por arrugas que parecían mapas de minas olvidadas. Llevaba un poncho raído y una vara de madera. Era un cuidador, o quizás un condenado más que se había quedado pegado a la zona. ¿Quiénes escuchan? Pregunté, tratando de fingir que no sabía la respuesta. El viejo se sentó a mi lado y señaló con el mentón hacia el pilar sur, donde el ingeniero Santibáñez había encontrado su oficina eterna. Los inquilinos. El de este lado es un hombre leído. Se nota porque cuando el viento sopla fuerte,
El puente silba como si recitara fórmulas. Pero el del frente, en el norte, ese es el peligroso. Ese siempre tiene hambre. Dice que tiene frío, que la mezcla le entró por los oídos y que no puede dejar de escuchar el motor de la mezcladora. Se me heló la sangre. El viejo no podía saber lo de la mezcladora. Nadie que estuviera vivo hoy, aparte de mí, y quizás el capataz Quispe, si es que el diablo no se lo había llevado ya, conocía los detalles de aquella noche. ¿Usted trabajó en la obra? Le pregunté con la voz algo temblorosa. No, señor. Yo soy el que limpia las lágrimas, respondió el viejo, mostrándome un trapo sucio con esas mismas manchas blancas y saladas que yo vi aparecer hace décadas. Si no limpio el pilar, el concreto se empieza a reblandecer. El llanto de la Hayu corroe la piedra. Por eso el puente no se cae. No es por el acero. Es porque ellos no pueden descansar. Están haciendo fuerza para no hundirse en el infierno que hay debajo de este río. Me puse de pie. Me sentía súper incómodo, con las piernas fallándome. Me acerqué al borde del pilar norte, el lugar donde yo mismo accioné la palanca para sepultar al Lucho. El calor se sentía ahí. No era el sol. Era ese calor interno, esa fiebre que emanaba la estructura. Apoyé la palma de la mano y por un segundo sentí una vibración. No era el tráfico. No había ningún vehículo en kilómetros a la redonda. Era ese pulso. De repente, el viento cambió. El murmullo que antes era solo un ruido de fondo se volvió nítido. Sentí una urgencia irracional de saltar la baranda. No para morir, sino para unirme. No mire mucho al fondo, que el compa reconoce a sus amigos, gritó el viejo desde atrás, soltando una carcajada seca que me rompió el trance. Retrocedí un salto, jadeando. El viejo me miraba con ojos burlones, unos ojos que me recordaron demasiado a los de Quispe. En ese momento entendí que el puente no solo se alimentaba de los que estaban adentro, sino de la cordura de los que quedábamos afuera. Me alejé de allí casi corriendo, mientras el sol se ocultaba y las sombras de los pilares se alargaban como dedos negros sobre el asfalto. Al llegar a la carretera principal, aceleré. Mientras me alejaba, miré por la ventana trasera. En la penumbra, las dos torres de concreto del puente, el suspiro, no parecían ingeniería. Parecían dos hombres colosales de pie en el abismo, condenados a sostenerse el uno al otro por toda la eternidad. Hoy, cuando cruzo cualquier puente, ya no miro el paisaje. Me quedo mirando las juntas de dilatación, las manchas de humedad en las vigas y el color del concreto. Porque ahora sé que debajo de cada gran obra de este continente hay alguien que no eligió estar ahí. Alguien que quizás está gritando en silencio para que el suelo que pisamos no se convierta en lodo. El progreso tiene un precio, y en los yungas, ese precio se paga en cuotas de latidos que nunca terminan de apagarse. A veces el costo del desarrollo no figura en los presupuestos del gobierno, sino en las oraciones de quienes saben que la tierra nunca regala su espacio sin cobrar un tributo. Si después de este relato sientes que el suelo que pisas no es tan sólido, mi trabajo está hecho. Si te atreves a desenterrar más terror, suscríbete y activa la campana. Aquí no buscamos sustos fáciles. Deja tu like si ahora mirarás cada puente con otros ojos. Gracias por escucharme. Soy el Cuentacuentos.